Entrando en los meses previos al confirmado WWE 2K24 que se lanzará para marzo del próximo año, la especulación en los fanáticos comienza a hacerse presente en lo que será el juego número 11 de la mano de 2K, y ya habiendo tenido en cuenta algunos cambios en la jugabilidad, los cuales repasamos en el video anterior, ahora nos trae aquí a repasar otro apartado importante. Anualmente, los videojuegos de WWE van renovando su lista de acuerdo a los sucesos en televisión y diversas contrataciones que se hacen detrás de cámaras. Esto lleva a especular bastante sobre qué luchadores podríamos llegar a ver en la edición 2024 del videojuego, que ahora ya se encontrará en una nueva era tras la compra del grupo Endeavor a la WWE. Es por eso que, en el video del día de hoy, analizaremos algunos nombres que podrían formar parte del grupo, tanto de los nuevos como de los posibles eliminados del WWE 2K24. Cabe decirse que este video puede quedar desactualizado hasta un anuncio en enero, pero teniendo en cuenta los cortes de roster que se hacen casi para fin de año, trataremos de que esta especulación se mantenga sin especular más allá de nombres obvios. Pero antes de comenzar el video, te invito a dejarme tu like si te gusta todo este tipo de contenido especulativo o analítico acerca de la próxima entrega de WWE, además de suscribirte para no perderte la cobertura de este y próximos videojuegos en el canal. Así que sin mucho más, que comience el video. Número 5 de los posibles eliminados, Lacey Evans. Participando en los últimos años dentro de la franquicia jugable de WWE, Lacey Evans se ha hecho una constante que ha tenido leves cambios de personaje, pero que su participación no ha peligrado para ninguna de las anteriores ediciones. Sin embargo, los últimos rumores afirman que posiblemente la luchadora ex Marine con nombre real de Macy Estrella habría terminado su contrato con la WWE para fines de agosto. Sin haber podido encontrar su lugar en la televisión durante el último año, Lacey Evans finalmente parece que no estará presente en la edición 2024 de WWE 2K. Número 5 de los posibles nuevos, Bronson Reed. Entre idas y venidas, Bronson Reed ha hecho su regreso a la WWE para fines de 2022, encontrándose entre los luchadores que regresaron a la compañía en el llamado efecto Triple H, que causó en gran medida que luchadores despedidos en 2021 volvieran a la nueva gestión de la empresa. Esto también llegó justo en el fin del desarrollo de WWE 2K22, lo que provocó que muchos luchadores, aunque tuvieran modelos y animaciones exclusivas para aparecer en esta entrega, no lo llegaran a hacer por pedido de la compañía de no incluirlos. Bronson, entre ellos, había sido confirmado por tener partes de su atuendo en las creaciones del luchador, por lo tanto su presencia fue ocultada llegando hasta 2K23 donde tampoco pudo formar parte. Con todo este contexto se espera que finalmente en 2K24 Bronson Reed pueda hacer su primera aparición en la saga. Número 4 de los eliminados, Ronda Rousey. Desconociéndose el estado actual de la luchadora más mala del planeta, Ronda Rousey ha estado en el foco de las críticas de los fanáticos, los cuales creen ser la razón por la cual Ronda Rousey podría llegar a abandonar la compañía más tarde que pronto. Pese a la especulación de que Rousey se encontrará fuera de la WWE por tiempo indefinido, tras su última aparición en SummerSlam no hay nada concreto que señale su próxima salida de la compañía. Una situación similar a la de 2021 que llegó a ser DLC en 2K22 podría estar por acontecer o podríamos seguir viéndola en la franquicia tal como lo viene haciendo desde 2K19. Número 4 de los nuevos, Nia Jax. Una de las sorpresas recientes en la programación activa de la WWE acaba de ser Nia Jax. La luchadora que ya ha sido campeona mundial femenina ha firmado un nuevo acuerdo a tiempo completo según medios como Fightful Select, lo que nos lleva a pensar que la Fuerza Irresistible, tras casi 2 años de haber sido despedida, va a regresar a la franquicia jugable con su última aparición en 2K22. La Fuerza Irresistible probablemente sea contenido descargable si es que el corte del roster ya se ha hecho, por lo tanto el regreso de Nia Jax no solo será en televisión, sino que también lo hará en los videojuegos. Número 3 de los eliminados, las Bella Twins. Una de las duplas femeninas más importantes en la historia de la división han sido las Bella Twins, equipo conformado por las hermanas Nikki y Brie Bella que fueron introducidas al Salón de la Fama en 2020. Según varios rumores, recientemente han acabado sus acuerdos de leyenda con la compañía, por lo que al acabar estos contratos, las hermanas Bella han decidido cambiar sus identidades artísticas, pasándose a llamar las hermanas García y continuando sus proyectos alejadas de la WWE. Todo esto nos hace indicar que las chicas que habían regresado para 2K23 lo han hecho por última vez en la franquicia con muy pocas posibilidades de que permanezcan en el roster videojueguil de la WWE. Número 3 de los regresos, los Dudley Boys. De dupla en dupla, los Dudley Boys han sido uno de los equipos más reconocidos de la década de los 90, llegando para principios de los 2000 a protagonizar gran parte de las historias que involucraban a tag teams en la federación. Con campeonatos en múltiples promociones, el equipo de Bubba y Devon Dudley han aparecido en varios videojuegos de la compañía, siendo un dúo icónico que hizo su última aparición para la franquicia en 2K17. Sin embargo, tras acabar sus acuerdos en otra promoción, Sports Illustrated ha podido confirmar que los Dudley han firmado un nuevo acuerdo de leyendas, los cuales implican formar parte de la producción de WWE y el uso de su imagen en productos como los videojuegos.
Así que, sin duda alguna, los Dudley serán un gran agregado para 2K24 si se llegase a dar, o al menos como contenido descargable. Número 2 de los eliminados, Goldberg. Uno de los luchadores más dominantes en la historia de la lucha libre norteamericana, ha hecho apariciones continuas en los videojuegos de WWE desde su anticipada promoción para 2K17 como regreso importante en la compañía. Desde ese momento ha cosechado victorias impresionantes y hasta ha podido ganar el título universal en 2 ocasiones. Pese a su enorme personalidad y peso en la historia de la WWE, Goldberg ha finalizado su contrato de combates el pasado marzo de 2023, convirtiéndose en agente libre tras no renovar con la compañía. A la espera de conocerse el estatus de Goldberg con la WWE, el luchador no parece que vaya a estar en la siguiente entrega, al menos que haya algo que lo permita. Número 2 de los regresos, William Regal. Tras su salida de All Elite Wrestling para fines de 2022, la presencia de William Regal en la compañía McMahon ha sido una constante que le ha permitido aparecer en los videojuegos por muchísimas entregas, teniendo su primera ausencia notable para 2K23 sin siquiera aparecer como contenido descargable. Pese a esto, todo indica que William Regal, quien tiene un rol como productor fuera de cámaras, regresará a la franquicia si es que su contrato con la compañía le permite volver a este medio jugable como los videojuegos. Número 1 de los eliminados, Edge. La superestrella categoría R es uno de los luchadores más importantes de los últimos años, la cual tras su regreso en 2020 de una lesión que parecía imposible de regresar, ha hecho que su personalidad en televisión sea imposible de olvidar o mover. El luchador, que cumplirá 50 años el próximo octubre, ha renovado su contrato con la empresa en varias ocasiones, siendo la última para 2020 cuando firmó un contrato por apariciones, similar al anterior que vimos con Goldberg. Por lógica de anuncios y programación de WWE, se pudo saber que Edge tendría su, entre comillas, último combate en la compañía en un SmackDown de agosto donde se enfrentó a Sheamus y acabó ganando. Esto abrió múltiples rumores acerca del estatus de la superestrella categoría R, la cual todo indica que lo ve como agente libre en este momento, a la falta de confirmarse una posible renovación con la empresa. El mismo Edge ha lanzado un comunicado en sus redes sociales afirmando que todo está bien con la compañía, pero los rumores señalan que el acuerdo entre ambas partes está difícil de suceder, por lo que el estatus de Edge en medios como los videojuegos podría considerarse descartada hasta por lo menos se esclarezca la situación del múltiples veces campeón mundial que ha hecho su aparición en los juegos de WWE de manera consecutiva por casi 2 décadas. Bonus track mencionaron a los luchadores que han comenzado a destacar en la programación actual de la compañía y no han estado aún en la franquicia, ya sean Maxine Dupri, Gallows, la Chase U, Chelsea Green y otros competidores de NXT que conforman la actual marca amarilla. Ya si hablamos de leyendas adicionales, el Gran Khali sería una interesante elección tras ser recientemente inducido en 2021. Número 1 de los nuevos, Carlito. Carlito, quien se pensaba que iba a estar en 2K23 como parte de los contenidos descargables, parece ser que se ha quedado fuera de los planes por cuestiones desconocidas, pero iba a tener relación con su participación en el Rumble del 2021. Desconociéndose de qué sería de él tras sus apariciones ese año, en 2023 hizo su regreso nuevamente, ayudando a Bad Bunny en Puerto Rico a conseguir su victoria. Esta aparición fue bastante del agrado para la WWE, lo cual significó que, según los rumores, haya firmado un contrato secreto con la compañía para regresar a la acción junto a ellos. Al momento de hacer este video, WWE no ha hecho ninguna confirmación sobre su estatus, pero todo indica que Carlito finalmente ha puesto la pluma en el papel, y su aparición en los videojuegos de WWE lo verán volver tras su última presencia en SmackDown vs Raw 2010. Una leyenda de su calibre probablemente sea contenido descargable, pero será un agradable regreso para el luchador puertorriqueño. Sin mucho más que decirles, déjenme sus comentarios acerca de qué luchadores les agradarían ver de vuelta en la franquicia. Asimismo, que si estás de acuerdo con mis elecciones, te invito a apoyarme con tu pulgar arriba para continuar estas dinámicas del estilo. Así que con todo este contenido nuevo de WWE 2K24 que estará llegando al canal, espero puedan sentirse cómodos y preparados para el regreso de muchas series. Sin más, ya saben, yo fui Sebastián Cage y los veo en el próximo video.